Es un gusto saludar a esta hora para la actualización de las noticias respecto al COVID-19 por el gerente del hospital, el doctor Ronald Roa, en alianza con los medios de Nuevo Oriente, Manantial Estéreo, Subversión.com y Llanera Radio. Doctor Ronald Roa, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Patricio. Saludo a Joana, a Martín, a Sandra y a todas las personas que están conectadas en este momento en el departamento de Casanare. ¿Cómo va, doctor Roa, ese plan de acción, de atención de esta emergencia por el COVID-19 en el Hospital Oro aquí en nuestro departamento? Bueno, nosotros hemos tenido un balance muy positivo debido a las acciones tempranas que hemos tomado en el departamento y en especial en el Hospital Regional de la Orinoquía, todo en lo concerniente a los elementos de protección personal que tienen todos los trabajadores del hospital, un área exclusiva para pacientes respiratorios en el servicio de urgencia, pues para evitar que los pacientes que lleguen por otras patologías tengan riesgo de contaminarse o de contagiarse con esta infección. También una noticia muy importante es que el día de mañana oficialmente se dará apertura a los 2 hospitales de campaña totalmente dotados, totalmente terminados, a las 4 de la tarde en el parqueadero del hospital. Son 60 habitaciones totalmente aisladas cada una, con gases medicinales, con oxígeno medicinal, con sus aires acondicionados, con todo el tema de asepsia y antisepsia, con áreas especiales para el descanso de los profesionales de la salud, con áreas de desinfección, baños. Bueno, estos hospitales quedaron en serio muy eficientes en el caso de que se necesiten para la atención de pacientes exclusivamente con COVID-19. Doctor Ronald Roa, buenas tardes. Se conoció en la tarde anterior un nuevo reporte, pues independiente del que se conoció hace pocos minutos, de pacientes positivos para COVID-19. La secretaria de Salud Departamental dejó casi entredicho que la paciente proveniente de Paya, Boyacá, habría resultado quizás o probablemente infectada del COVID-19 en el Hospital Regional de la Orinoquía. Respecto a esta situación, para aclararle y darle tranquilidad a la ciudadanía, ¿cuál es el reporte que se tiene de este caso, usted como gerente de esta institución? Sí, eso hubo una mala interpretación de las palabras de la secretaria. Nosotros el día 16 de abril recibimos remitida una paciente por remisión primaria del municipio de Paya, de Boyacá, una señora de 81 años que ingresa con diagnóstico de insuficiencia cardíaca congestiva y neumonía adquirida en la comunidad. Debido obviamente a que en Boyacá hay muchos casos ya reportados, inmediatamente ingresa la paciente, es una paciente sospechosa de tener también COVID-19, por lo cual inmediatamente se aísla la paciente y se le toman las muestras. Las muestras, debido a la congestión que ha tenido el Instituto Nacional de Salud, pues llegaron el día de ayer. La paciente estuvo hospitalizada desde el día 16 hasta el día 21. El día 21 la paciente presenta una mejoría total de su sintomatología y por eso es que se le da salida, pero con todas las recomendaciones, porque para nosotros desde el principio era una paciente sospechosa de COVID y por eso se hacen todas las recomendaciones a la parte de la ambulancia y a la misma señora y sus familiares para que independiente que no haya llegado todavía el reporte oficial, pero deberían tratarla como una paciente con COVID-19. Al llegar el reporte oficial, pues nosotros nos comunicamos con la parte de vigilancia en salud, ellos ya hicieron el reporte al municipio y nos informan que la señora desde que salió, pues ya ha estado en cuarentena, totalmente pues alejada de sus familiares y demás personas en su municipio. Cabe aclarar, para darle también seguridad y tranquilidad a la gente, que el hospital solamente ha tenido un caso positivo antes de esta señora, también de una paciente femenina, y esa señora había salido del hospital el día 8 de abril. Es decir, que no hay ningún vínculo epidemiológico para decir o siquiera sospechar que esta paciente haya adquirido el virus en la institución. Es obviamente y muy claro que la paciente ya traía el virus y que se le da el tratamiento
y gracias al tratamiento que le dan los médicos en nuestro hospital, la paciente evoluciona satisfactoriamente y se le da el egreso. Lo mismo que todo el personal, se hicieron más de 300 pruebas a todo el personal médico de urgencias del hospital y que ha estado en contacto con estos dos pacientes y salieron negativos. Esto lo que hace es reafirmar que definitivamente pues no hay ni la más leve sospecha que la paciente haya contraído el virus en la institución. Doctor Roa, pero tengo en mis manos un comunicado de prensa recién emitido por la alcaldía del municipio de Paya, donde ellos certifican que el diagnóstico con el cual la paciente es remitida desde esta localidad del departamento de Boyacá, pues no corresponde precisamente a temas relacionados siquiera a la sospecha de haber estado infectada de COVID. Entonces, pareciera que hubiera como una discrepancia en el criterio médico entre lo que dice la alcaldía municipal de Paya y su S municipal frente a lo que plantea el hospital. Ahora, queda una duda y creo que vale la pena aclararla muy bien porque pensaría uno que si a un paciente que se le aplica una prueba para conocer si tiene o no tiene, es positivo o no positivo al contagio, tendría que aplicársele, pensaría uno, un protocolo muchísimo más estricto para impedir la movilización. La señora vive en un sector alejadísimo de Paya, recorrió prácticamente 2 departamentos o la zona limítrofe de 2 departamentos, 3 o 4 municipios. Entiendo que se van a aplicar al menos 14 pruebas más de personas que supuestamente tuvieron contacto con ella. Ella fue trasladada por tierra, atravesó zona rural del municipio de Yopal, atravesó zona rural del municipio de Nunchía, llegó a Morcote, a Niscota, etcétera, etcétera. Entonces es una situación que realmente preocupa porque pensaría uno que por qué no se dispuso un cerco epidemiológico mucho más estricto para evitar que esta señora pues saliera del control de las autoridades médicas antes de que se tuviera o no la confirmación de la prueba. Bueno, primero con el comunicado del alcalde de Maya, pues de Paya, perdón, no tengo conocimiento pues de ese tipo de comunicados, pero lo que sí sabemos es que fue remitida porque ellos tienen allá es un puesto de salud donde hay solo médicos generales, por eso, sin demeritar obviamente el trabajo de los médicos generales, la paciente es ingresada al hospital donde nosotros tenemos no solo especialistas, tenemos supraespecialistas que desde el momento en que ingresa le hacen el diagnóstico, que es la neumóloga. Nosotros contamos con neumólogo en la institución, con 2 médicos emergenciólogos y con 11 internistas. Ellos, por la sospecha clínica de la paciente, apenas ingresa, independiente del diagnóstico con el que haya sido remitido, pues porque eso pasa mucho con muchos pacientes que son remitidos con un diagnóstico, pero al llegar al hospital y ser valorados por los especialistas, sus diagnósticos cambian inmediatamente. Es aislada completamente porque de inicio tiene una sospecha de una neumonía adquirida en la comunidad y una paciente muy sospechosa de ser portadora de COVID-19. Pues el tema el egreso de la paciente de la institución, nosotros fuimos muy claros con el personal paramédico y con los familiares que debería hacerse un protocolo de seguridad en el cual pues la paciente debería ser llevada a su sitio de origen con la mayor cautela y con las medidas de asepsia y antisepsia, pero pues eso sí ya es un tema de las autoridades departamentales y de vigilancia epidemiológica y obviamente una responsabilidad total de la familia y de la misma paciente, como el resto de casos sospechosos que hemos tenido y de casos que han estado confirmados. Se llevan los pacientes para su casa porque el protocolo mundial dice que entre menos pacientes tengamos hospitalizados, pues muchísimo mejor y deben ser tratados en la mayoría en sus casas para no congestionar los sistemas de salud y para poderle garantizar la cuarentena. Entonces nosotros sí esperamos que cuando se le da salida a un paciente, cumpla los protocolos que nosotros les entregamos a la salida, tanto la persona, el paciente, como sus familiares. Entonces, en ese caso, si van a realizar pruebas, yo creo que es lo mejor, porque la señora cuando fue remitida, y más como dice Martín, que no venía con esa sospecha, pues yo creo que los protocolos no han sido los más expeditos y sí es mejor que de todas maneras realicen este tipo de tamizaje a todo el personal que haya tenido contacto
con la paciente. Doctor Ronald, de otro lado, y pues teniendo en cuenta la situación que se vive no solo en el Casanare, en Yopal, sino a nivel nacional, en temas de aislamiento, en temas de casos positivos de COVID, respecto a la atención que se le da a pacientes por especialidades, por urgencias, ¿cómo ha sido el comportamiento de la asistencia a urgencias, a las diferentes especialidades que maneja el Hospital Regional de la Orinoquía en ya estos casi 39 días de cuarentena o aislamiento preventivo obligatorio? Bueno, Sandra, este es un tema muy delicado para las finanzas de todos los hospitales públicos y privados del país. La Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales le ha enviado al presidente hace 2 días un comunicado donde dice que alrededor del 50 al 60% de la facturación de los hospitales y clínicas se ha disminuido en el país porque no se está programando cirugía programada, consulta externa, y los pacientes que ingresan por urgencias son pues pacientes que realmente lo ameritan. Y estamos observando un fenómeno, y es que los pacientes que nos están llegando por urgencias se están automedicando o están yendo a las droguerías a recibir tratamientos empíricos, y cuando llegan a la institución están llegando más complicados de lo que normalmente llegaban. Y sobre todo en la parte quirúrgica, hemos recibido muchos pacientes con apendicitis que ya están en periodo de peritonitis porque han estado tomando analgésicos, antibióticos en su casa, y lo que hace es que pues estos cuadros se camuflan y cuando llegan a la institución han llegado más complicados. Los mismos temas de partos en casa, se han aumentado los partos en casa, y eso hace que obviamente pues los niños tengan un riesgo de sepsis neonatal y de complicaciones ginecobstétricas de las madres. Entonces, ¿qué le digo yo a la ciudadanía? Tenemos un área especial para COVID. La gente debe asistir al Hospital Regional de la Orinoquía cuando tenga una dolencia, no esperar ni automedicarse ni ir a la droguería, porque tenemos todos los elementos de protección personal para garantizarle a la gente su seguridad. En los últimos 2 días hemos venido viendo el aumento, ya tenemos una ocupación del 90% de todo el hospital, y nosotros en este mes de abril la proyección que tenemos es que vamos a bajar un 30% la facturación con respecto al mismo periodo del año anterior. Esto quiere decir que pese a este pánico mundial que hay, la gente sigue creyendo en el hospital, las remisiones siguen llegando a la institución, y en este momento, como te digo, tenemos una ocupación del 90% de la institución. 2 cosas, doctor Ronald, a propósito de ese tema. ¿Ha sido necesario, a partir de estas situaciones de COVID detectadas en el hospital, aislar áreas, higienizar áreas? ¿Cuántas pruebas rápidas se han aplicado a personal del hospital para determinar si alguno de quienes haya tenido contacto con estos casos haya resultado positivo? Y otro tema, porque yo sí recuerdo claramente en algún diálogo que tuvimos cuando se comenzaba pues a vislumbrar lo que podría ser esta emergencia, que usted había advertido precisamente que mayo podría llegar a resultar siendo un mes demasiado crítico en torno a que sería el momento en que empezaran a manifestarse los casos. Y desafortunadamente parece que las cifras nos están dando la razón. 6 casos ayer, 2 casos hoy. Es posible que esta curva siga en incremento. En ese sentido, pues parece que lo que usted había planteado en un comienzo empieza a hacerse realidad en números, lo que nos llevaría a pensar que podríamos tener un mayo crítico en el departamento de Casanare en relación con el tema de la detección de los positivos de COVID. Así es, Martín. Y otra cosa que hay que agregarle es que hemos visto estos últimos días muchísima gente en las calles, y eso lo que va a hacer es que se va a duplicar y la velocidad de contagio pues va a ser mayor. Veníamos aplanando la curva por todas las medidas que había tomado el gobierno nacional, pero pues desafortunadamente lo que vemos es que se están uniendo, y este es un artículo de la Organización Panamericana de la Salud, que con gusto les voy a enviar el link, que en Colombia y en Latinoamérica se va a unir en este mes de mayo, junio y julio una tríada mortal, y es que se han aumentado los casos de sarampión, los casos de dengue, unidos a los casos de COVID. Entonces esto va a hacer que colapsen los servicios de salud
En Brasil vemos que ya está totalmente colapsado los servicios sanitarios. En Ecuador, Perú también está en este momento ya en el límite y es uno de los países que más casos positivos también tienen por el número de habitantes. Entonces yo creo que la recomendación es que así se levante esas medidas restrictivas, si no es estrictamente necesario la gente mantener el aislamiento social, que no salgan, porque pues nosotros como autoridades de salud hemos hecho los esfuerzos más grandes. Esos 2 hospitales de campaña están totalmente dotados para 60 personas. Yo creo que el fin de semana, sábado, domingo, ponemos en funcionamiento el pabellón Casanare, que es para 44 camas más también para pacientes solo COVID, y es un área totalmente aislada. Y en este momento tenemos aislada observación 2 de urgencias que nos caben 29 pacientes. Entonces, hemos que casi que duplicado la capacidad de hospitalización que tenía la institución. El hospital no contaba con unidades de cuidado intensivo propias y en este momento vamos a poner en funcionamiento 30 unidades de cuidado intensivo y 29 unidades de cuidado intermedio. Esto, ningún departamento ni ningún hospital público o privado en Colombia estoy seguro que puede dar estas cifras. El esfuerzo que hemos hecho es muy grande, con escasos recursos, porque los recursos son escasos, pero esto va a quedar pequeño si la gente no se cuida, lavado de manos, desinfección de las superficies y definitivamente el aislamiento social es fundamental. Doctor Roa, muy importante. Perdón, Patricio, discúlpeme, Tranquilo. y en torno a la toma de muestras rápidas al personal, ¿qué cifras hay? Y bueno, ¿esas unidades de cuidado intensivo son independientes de la UCI de Biomedical? Totalmente independientes. Yo siempre hablo del hospital, nunca tengo en cuenta Biomedical porque es una institución que aunque esté dentro del hospital es totalmente autónoma y aparte de la institución. Entonces estoy hablando solo del hospital. Esas 30 son nuevas camas que vamos a manejar nosotros. Y con el tema de las muestras rápidas, hemos realizado hasta el día de hoy 300 muestras al personal médico, paramédico, vigilantes, gentes de servicios generales, todas las personas que han estado en contacto en el área de urgencias con estas 2 pacientes y han salido totalmente negativas. Ni una sola ha sido positiva hasta el momento y la gente pues obviamente continúa haciendo los protocolos con sus elementos de protección personal adecuados. Doctor Roa, muy importante, pero a la vez muy preocupante el análisis anterior que usted hizo sobre la, digamos, salida de las personas de la ciudadanía a la calle. Si bien el gobierno nacional pues dio estas posibilidades para el sector de la construcción y las manufacturas, ¿quiere decir que habría habido alguna ligereza, falta de análisis o asesoría para nuestras autoridades territoriales? Quizá se dio mucha largada para muchas personas de inmediato. No alcancé a escuchar bien la pregunta, ¿se fue la señal? Sí, quizá hubo mucha libertad, demasiado. Parece que se está abriendo mucho el comercio en general, como si no estuviese pasando esta pandemia. Pues yo creo que ese es un tema muy personal, porque obviamente la economía es muy importante y la cantidad de casos que se pueden presentar de muertes por desnutrición, pues serían muy grandes al final del año. Entonces yo creo que eso tenemos que ponerlo en un balance y es que, como lo he dicho yo, si alguien tiene los recursos o solamente una persona de la casa debe salir a trabajar, pues el resto debe quedarse totalmente aislado y en el momento en que lleguen tengan una bolsita en la entrada, se quiten los zapatos, se quiten toda la ropa, se hagan una desinfección con alcohol, pasen inmediatamente pues a su baño, se laven bien las manos, el cuerpo y con estas medidas estaremos, cuando salgan a la calle, utilizar tapabocas, estar a más de 1 metro de distancia siempre del resto de personas, evitar los corrillos, evitar las reuniones, utilizar todo este tipo de herramientas tecnológicas para el teletrabajo y para las reuniones que podamos hacer. Y esta es la única forma de evitar, Patricio, que la aceleración del virus sea tanta que no tengamos cómo atender a los pacientes. Para nadie es un secreto que este es un virus que va a durar mucho tiempo y según los expertos de las más prestigiosas universidades, dicen que en un año el 60 al 70% de la población del mundo debe estar infectada de COVID-19.
Entonces, el problema no es que se infecte, sino que se infecte todo el mundo al tiempo y las personas que se compliquen no tengamos unidades de cuidado intensivo o no tengamos medicamentos o el personal suficiente para poderlos atender. Entonces, esto es muy importante. Si yo tuviera más de 60 años y tuviera algún tipo de comorbilidad, hipertenso, diabético, enfermedades cardíacas, pues no saldría por nada del mundo a la calle. Y trataría obviamente pues que si no tienen los recursos, las ayudas del gobierno o obviamente pues depender de los familiares, de los hijos, que en este momento yo creo que es muy importante eso, la solidaridad entre las familias. Sí, doctor. Lo que pasa es que escuchándole su análisis anterior, lástima que no me escuchó toda la inquietud, es que le entendí sentirse usted preocupado por la cantidad de gente que hoy se observa nuevamente en las calles de Yopal luego de estos decretos para que las personas pudiesen salir a trabajar. Le entendí fue como que hay mucha gente que no tiene que ver con los gremios de la construcción y las manufacturas hoy en nuestra capital de Casanare, ¿verdad? ¿Aló? Sí. ¿Aló, ¿Alguna aló? otra inquietud, Martín? En relación con el tema, porque es que el punto que toca José Patricio es un punto pues que lo deja uno muy pensativo en lo que puede ser esta situación, doctor, preocupado, doctor Ronald, porque preciso en el momento en que en el departamento de Casanare la curva de infectados comienza a incrementarse, entonces tenemos la triste decisión de que se empiezan a aplicar las medidas de normalización de ciertos sectores económicos, entonces vamos a tener una gran cantidad de gente circulando, no se sabe con qué conciencia real de las prácticas de bioseguridad para evitar los contagios en la calle, frente a una curva que pues viene en un ascenso que ya las cifras lo están demostrando. Entonces ahí prácticamente que cualquier recomendación habría que estarla haciendo cada 30 segundos para que no perdamos el horizonte de que el autocuidado es en este momento más importante que en cualquier otro de los momentos de la estrategia de control y de mitigación de los contagios. Así es, esto es yo creo que un tema que sí debemos, sobre todo ustedes los periodistas que tienen tanta difusión, tanto contacto con mucha gente, estas campañas yo creo que ahorita debe dirigirse a precisamente que la gente ya tome conciencia, que la gente ya sabe que si va a hacer una fila debe estar a 2 metros de distancia, utilizar hacer el lavado de manos cada 3 horas, utilizar todos los medios de protección posibles como tapabocas, las mascarillas faciales, gafas, porque es la única forma real de poder mitigar la propagación del virus. Hoy me llega el reporte, el último reporte, en el cual hay 2 casos nuevos. Debo informar que uno de esos casos es el único que está hospitalizado. Lo tenemos nosotros hospitalizado. Este paciente llegó el 22 de abril. Lo mismo, es un paciente remitido de Paz de Ariporo con sospecha de infección respiratoria. Y nosotros inmediatamente ingresa el servicio de medicina interna, lo aísla por sospechando que tuviera COVID, pero la sintomatología ni las placas daban para esa patología, pero simplemente por el nexo epidemiológico y por la circulación del virus que ya está en el departamento, se aisló y hoy recibimos la confirmación de que el paciente es positivo para COVID, está aislado totalmente, ha venido en franca recuperación porque si vieron, es un paciente, aunque es un paciente joven de 30 años, tenía muchas comorbilidades, había hecho un empiema es acumulación pus en el pulmón, se hizo su drenaje respectivo, pero ha venido mejorando el paciente. La idea es que apenas el paciente complete su ciclo antibiótico y esté en mejores condiciones, se le va a dar salida con todos los protocolos de seguridad para que termine su cuarentena en su casa. Y no tenemos más casos en este momento sospechosos en el hospital. Pues muy bien. Doctor Ronald Roa, gerente de nuestro hospital departamental en Casanare, muchas gracias por atendernos. Un saludo a todos, a Martín, a Joana, a Sandra, Patricio. Y la recomendación más importante para la gente, aislamiento social, así el gobierno departamental o el gobierno nacional expidan decretos donde la gente ya pueda salir. Yo creo que es un tema personal, de conciencia de cada uno, de cuidar a su propia familia, de no salir y si salen,
obviamente con tapabocas y con todas las medidas preventivas posibles. Doctor